¿Qué vamos a hacer con Neil Gaiman? Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy vamos a platicar de este tema difícil, molesto, que ha hecho de las primeras planas de muchos diarios en la sección de cultura un verdadero hervidero esta semana. Vamos a hablar de Neil Gaiman. Neil Gaiman, a quien podríamos llamar el Adalid de la fantasía oscura contemporánea, es toda una personalidad. Es un escritor que tiene tres series, me parece. 3 series entre las actuales y las futuras y pasadas en plataformas de streamers de prestigio, es decir, American Gods, Sandman y Buenos Presagios. También una serie de hace mucho tiempo en la BBC que fue Neverwhere y una película completa que es Stardust. Esta semana Neil Gaiman fue acusado de cosas que no vamos a mencionar en detalle, pero les recomiendo ir al famoso artículo del New Yorker, el New Yorker no, el New York Magazine, en su sección de Voltaire, donde cuentan las acusaciones a las cuales él ha sido sujeto. Esto ha generado obviamente una polémica, ha generado una situación en la cual mucha gente se está desdiciendo del autor, mucha gente, no creo que tanta, lo está defendiendo, pero él ha salido incluso a defenderse o semidefenderse o justificarse en redes sociales con un comunicado, en el cual básicamente lo que dice es que sí pasó, pero él cree que fue completamente consensuado y hay cosas que él recuerda diferentes. Esto ha generado la típica discusión de separar al autor de la obra o lo que llamamos la muerte del autor. Es decir, ¿qué tanto nos debe importar las acciones, la moralidad personal o la persona física de los autores que escriben los libros que más queremos? Con Gaiman es un caso muy particular porque él es de los pocos escritores que les puedo decir que es más una personalidad, o por lo menos yo siempre lo he sentido así, que sus libros. En realidad siempre él me pareció un autor de mucho más concepto que ejecución, porque él es más como la persona, ¿no? Con su típica persona pública de medio así como bonachón, con su cabello todo desarreglado, canoso, como fachoso siempre, y siempre da la ocasión de ser como el gran tío maestro de la fantasía, ¿no? Como el compadre del tío Terry, en paz descanse. Entonces esto genera bastante choque con la gente cuando uno ve lo que se acusa que es su verdadera personalidad, que de acuerdo al artículo se cree que viene forjada desde que era niño y sus padres eran adherentes de la iglesia de la cientología. Esto generó él una persona que, por ponerlo suave, es medio kinky y tiene ciertas preferencias por ahí. ¿Cuáles son las aristas de este debate? Primero que nada, es un autor vivo, sigue teniendo ganancias en su nada despreciable fortuna personal por sus adaptaciones y por las ventas de sus libros. No es una persona, por ejemplo, mucha gente compara con Lovecraft, ¿no? Con Lovecraft, que era una persona que incluso para los estándares de su época era una persona que, digamos, no le gustaban mucho ciertas personas y tampoco le gustaban los moluscos. Por eso yo siempre digo que las opiniones de Lovecraft sobre las demás personas eran detestables, pero las opiniones sobre los moluscos, porque a mí también me dan cosas los moluscos, eran por lo general correctas. No es lo mismo un autor que ya está en el dominio público, que ya no tiene ningún tipo de ganancia de los libros, que un autor vivo. Entonces, como un autor está vivo y son acusaciones graves, eso va a depender bastante de lo que crea cada quien, de qué tanto está de acuerdo en completamente cancelar, porque esto es cancelar, a un autor de su vida. Por otro lado, también he leído que hay gente que compara a Neil Gaiman con otros escritores que son famosos hoy en día por ser muy polémicos, tener ciertas opiniones muy controvertidas de ciertos temas de nuestra guerra cultural, que muchas veces esa guerra solamente existe en línea, y luego consideran moralmente equiparable. Aquí en este punto yo siempre he sido de la idea, y sin ser muy teológico, que no es lo mismo, como dicen en la iglesia, pecar de pensamiento, de palabra, de obra. Olvidemos la omisión. Pensamiento, palabra y obra. Entonces, no es lo mismo, bueno, no sabemos, ¿no? Que muchos escritores que tengan pensamientos o piensen mal de cierto tipo de personas, no lo digan, pues obviamente ellos tendrán cierta carga moral. No es lo mismo que un autor que sea diga y que sea controvertido y sea... que eso también cae en funas por lo general, pero no es lo mismo que solamente dice a un autor que en diversos grados cae en acciones, ya sea una acción que indirecta, es decir, que ellos solamente financien, es decir, que hagan lo que en inglés se llama aid and abet, es decir, ayudar e incentivar o posibilitar, a directamente dañar. Entonces, aquellos que han cometido acciones físicas que podrían considerarse crímenes, es muy diferente a autores que solamente hablan, o incluso autores que hablan y que financian, pero que ellos no han cometido per se ningún crimen. Entonces no es igual. Entonces no es lo mismo con casos
como les contaba, como David Eddings o Marion Zimmer Bradley, que han tenido también ese tipo de acusaciones donde ya rozan, o fueron, en el caso de Eddings, directamente criminales. Creo que hay un cierto grado de elección moral, de definir qué tanto desea poner un límite para cortar completamente de su vida. Lo que muchos les van a sugerir es evitar completamente que el autor tenga cualquier tipo de ganancia de ustedes. Es decir, dejar de comprar sus libros. En este caso, si los quieren seguir leyendo, pueden ir a una biblioteca, o lo que mucha gente hará es buscar a medios extra legales para leer ese tipo de libros, o incluso segunda mano. En segunda mano ya no gana el autor. Yo en lo particular, yo les voy a decir, yo nunca fui, y ahora sí que mucha gente dice que está diciendo esta semana, ¿no?, que siempre me pareció un mal autor. En realidad a mí nunca me pareció un mal autor, me pareció un autor que era más personalidad que lo que ejecutaba. Yo nunca fui un gran fan, no me duele como mucha gente que fue fan, que creció, que le dio sentido, sensibilidad a sus obras. Pero pues sí, ya no voy a leer de nada, no mucho, más bien ya no voy a leer nada de él. Me faltaron leer American Gods, que nunca me llamó la atención, Anansi Boyce y Coraline. Y ya no voy a leer más de él, y la verdad no sé qué tanto le vayan a publicar en un futuro, porque esto está complicada la situación. Es un tema difícil, es un tema duro. Yo creo que depende de ustedes, pero vivimos en una sociedad en la cual si una persona comete errores, esa persona tiene la posibilidad con mayor facilidad de ser accountable, es decir, de ser hecha responsable. Estos son los hechos, es difícil, y cuéntenme ustedes cómo se sintieron esta semana con la situación y las revelaciones que pasaron acerca de Neil Gaiman. Cuéntenme qué les pareció y cuéntenme qué es lo que van a hacer ustedes ante los hechos de este autor. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima.